A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Liber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal? Buenos días a todos por casa. Bueno, un día muy lindo. Hoy precioso. Arranca el fútbol uruguayo y en particular queremos saludar a la Sub-15 que en México jugaría la final contra Argentina y le deseamos el mejor de los éxitos. Fuerza, uruguayitos, ¿eh? ¿Cómo anda, vecino del barrio? Muy bien y muy contento, muy impresionado porque el jueves estuve en la charla del Frente Liber Sereñi, que estuvo el señor que estaba acá con nosotros la otra vez, Miguel Bresner. Estuvo impresionante, la verdad, que estas charlas son cada vez mejores. Hablando de eso, vecino, todos aquellos que quieran tener la charla de Miguel Bresner, Warga, Grompone, María Simón sobre innovación, tecnología e investigación, pueden pedírnoslas porque la tenemos grabada y se las mandamos a pensandoconbanderasdelliber@gmail.com o al 098-620-100. 098-620-100, ahí nos comunicamos con ustedes para ver dónde se las mandamos y si no va a salir impresa en UIPress en esta semana. Sí, que también son las vías de comunicación las que acabaste de decir. Agosto, un mes muy especial, en particular en lo que me concierne. El 12 de agosto se celebró el Día del Trabajador de UTE, no reconocido todavía por la empresa estatal, en el cual se conmemoró el primer paro con corte de luz, encabezado por el compañero Vladimir Turianki, en el cual pasó a ser un sindicato netamente clasista, el sindicato de UTE. Vaya un saludo a todos los trabajadores de UTE. Y también el día 14 hubo un evento muy importante. Y el 14 de agosto que se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles por el asesinato del estudiante Liberarse, en el marco de la represión en aquel momento de las fuerzas policiales de choque contra las movilizaciones, los estudiantes movilizados en defensa de las libertades, la legalidad y la Constitución, durante las medidas prontas de seguridad del gobierno del presidente Colorado, Jorge Pacheco Areco. Un saludo grande a los estudiantes y hoy más que nunca también, obreros y estudiantes unidos y adelante. Honor y gloria. Bueno, vamos a ir a la entrevista. ¿Qué le parece, vecino? Yo estoy deseoso por escucharla por dos cosas. Tanto me han hablado de ella y es tan clarito lo que dice Lorenzo. Así que la entrevista es con el ministro Fernando Lorenzo, nuestro ministro de Economía. Realmente imperdible. Escuchen esta entrevista. Bueno, como ya lo hemos anunciado, acá estamos con el señor ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y empezamos, más allá de agradecerle que nos haya recibido hoy en su despacho, por el tema que está en toda la prensa, oral, escrita y televisiva, la rendición de cuentas. Y a mí se me ocurre la primera pregunta: ¿qué diferencia hay entre lo que se viene hablando de lo que eran las rendiciones de cuentas de artículo único y lo que son estas rendiciones de cuentas en los gobiernos frente amplistas, que tienen otro sentido, o así lo entendemos nosotros? Sí, yo en primer lugar creo que no corresponde solo hacer la diferencia entre lo que son las rendiciones de cuentas hoy durante los gobiernos del Frente Amplio y lo que han sido en gobiernos anteriores, sino que hay una pregunta antes. En general, toda la estrategia presupuestal que ha llevado adelante el Frente Amplio tiene enormes diferencias con lo que eran las gestiones anteriores. Porque la gestión presupuestal es la elaboración del presupuesto nacional, quinquenal, al inicio de la administración, y después lo que son las modificaciones presupuestales que año tras año se inscriben dentro de los proyectos de rendiciones de cuentas que aprueba el Parlamento de la República. O sea, la política presupuestal en su conjunto abarca tanto la ley de presupuesto como las rendiciones de cuentas. Y antes de establecer en qué consiste la estrategia diferente que el Frente Amplio ha practicado en materia del manejo del instrumento de rendición de cuentas, corresponde establecer cuáles son las principales diferencias respecto a lo que era la estrategia de presentación del presupuesto en el pasado. Y lo primero y más importante es que el presupuesto nacional, desde el año 2005 hasta la fecha, insisto, en las leyes presupuestales y en las leyes de rendiciones de cuentas,
han sido instancias en las que se define efectivamente cuál es la autorización del gasto y la capacidad de gastar como un solo tema. En el pasado, el Parlamento de la República votaba un presupuesto que después ese presupuesto no se ejecutaba en los hechos, porque el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, administraba las partidas presupuestales a su arbitrio, fijando topes de ejecución que eran, después de firmada la autorización y realizada la autorización por parte del Parlamento, de algún modo recurrir a esa herramienta para volver la realidad bien a distancia de lo que era la autorización parlamentaria. La estrategia de nuestros gobiernos han sido diferentes. Dijimos, la autorización del Parlamento tiene que ser la realidad, para que el debate en el Parlamento y para que la autorización que realiza el Parlamento tenga sustancia desde el punto de vista de la ejecución de las políticas públicas. Verdaderamente, desde el principio entendimos que la verdad en la discusión presupuestal era la mejor forma de poder discutir en serio sobre las políticas públicas, con responsabilidad respecto a lo que el Parlamento de la República aprobaba y autorizaba al Poder Ejecutivo a ejecutar, que efectivamente eso fuera lo que se iba a ejecutar. Cuando nosotros llegamos al gobierno, esa distancia entre lo autorizado y lo que efectivamente se ejecutaba generaba distorsiones muy importantes, que quien tenía autorización para gastar, más allá del dinero que se le autorizaba a gastar después mediante los cupos presupuestales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, generaba gastos que no podía financiar y que formaban lo que era una abultadísima deuda que se denominaba deuda flotante. Era una deuda que era contraída en el marco de la ley, pero que no tenía recursos efectivamente transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a los efectores del gasto para que pudieran cumplir con sus obligaciones. Esto trajo una enorme cantidad de distorsiones, además de vaciar el contenido político del debate presupuestal. El presupuesto nacional, el Frente Amplio, dijo desde el principio que era la expresión económico-financiera del plan de gobierno. Si eso es así, tenía que ser parte de la discusión real, porque sobre un plan de gobierno se discute en la realidad, y no aprobando en la instancia parlamentaria unas determinadas partidas para ejecutar y que después finalmente la realidad ocurría de otra manera. Y ocurría por las buenas razones. La realidad después era distinta porque lo que votaban en el Parlamento no tenía posibilidad de ser financiado. No solo teníamos enormes déficits presupuestales, sino que además esos déficits, si se hubiera dejado ejecutar el presupuesto que aprobaba el Parlamento, hubieran sido mucho más abultados y mucho más desestabilizadores. Llegamos al récord en el presupuesto del periodo anterior a que llegáramos al gobierno, el récord de que el Parlamento terminó una hoja de ruta, que era una especie de esbozo de lo que sería el contenido de unas varias centenas de artículos del presupuesto que ni siquiera estaban redactados en el momento que el Parlamento se expresaba. Entonces, eso ya marca un conjunto de diferencias muy importantes y muestra además que el debate presupuestal hoy es un debate lleno de contenido. Exacto. En las instancias presupuestales propiamente dichas y en las rendiciones de cuentas sucesivas. Y eso hace que verdaderamente la intervención del Parlamento se haya jerarquizado. Por supuesto hay otra diferencia nada menor. El alineamiento que ha tenido la bancada parlamentaria del Frente Amplio con lo que ha sido la elaboración presupuestal remitida por el Poder Ejecutivo ha sido un rasgo distintivo. Las mayorías parlamentarias del Frente Amplio fueron utilizadas en favor de la consistencia y la coherencia fiscal. No han sido un factor de desestabilización. La ausencia de mayorías parlamentarias en periodos anteriores llevaban a que el presupuesto se transformara y las instancias presupuestales se transformaran en un juego del que no se sabía qué podía ocurrir, y por eso se trabajaba con instrumentos a posteriori para corregir los excesos que provenían de un debate en el que las componendas y los acuerdos políticos que será necesario hacer para conseguir la aprobación de las normas presupuestales implicaban algo que después no se podía ejecutar, y que si se hubieran efectivamente ejecutado esas autorizaciones de gasto que el Parlamento autorizaba, hubiéramos tenido todavía desequilibrios fiscales mucho más grandes que los abultados desequilibrios fiscales que tuvimos durante periodos muy prolongados de tiempo. Frente Amplio restableció el debate serio sobre la política fiscal, un debate que es esencial para la calidad del funcionamiento de la política fiscal y por supuesto que es un imperativo para manejar un presupuesto y para manejar las finanzas públicas de manera ordenada. Cuando vamos a establecer diferencias en el caso de las rendiciones de cuenta de artículo único,
Yo creo que la evidencia, las rendiciones de cuentas de artículo único eran la evidencia más flagrante de que el gobierno que enviaba esa propuesta no tenía capacidad de abrir la discusión presupuestal, que enviaba un proyecto de artículo único que decía que no innovaba, porque si se hubiera abierto el debate, la presunción es que hubiera sido un descontrol. El Frente Amplio ha practicado reiteradamente a lo largo del primer periodo del compañero Tabaré Vázquez y durante el gobierno del presidente Mujica, ha practicado una política de apertura a discutir en las instancias de rendición de cuentas los ajustes presupuestales necesarios para que se realicen modificaciones, mejoras presupuestales, transformaciones de recursos marginales, por supuesto, porque lo más importante ocurre en la instancia presupuestal, en un país que tiene una norma presupuestal quinquenal como es Uruguay. Por tanto, son tantas las diferencias sobre cómo se maneja hoy las instancias presupuestales, las rendiciones de cuentas y en el pasado, que sorprende a veces cuando se llega a una instancia presupuestal, a una instancia de rendición de cuentas, y el gobierno francamente expone las razones por las que considera que determinadas prioridades y determinadas asignaciones deben ser las que están contempladas, y aparecen visiones de que muchas más cosas son posibles y que se puede realizar una apertura mucho más grande del debate presupuestal, cuando en realidad, por ejemplo, en esta instancia en la que nos encontramos hoy, estamos llegando a la última instancia presupuestal de este gobierno. Y lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es darle continuidad a todos los programas y proyectos que están en curso. Y una transformación relevante, significativa de todos esos planes, lo que implica, de hecho, es cuestionar toda la estrategia fiscal del gobierno. No es un ajuste al final de cambiar una prioridad en favor de tal sector y en contra de tales otros. No, en realidad lo que está es una expresión más de lo de siempre. No nos han acompañado nunca en materia presupuestal. La propuesta del Poder Ejecutivo no ha sido acompañada por los partidos de oposición en ninguna de las instancias. Llevamos ya 8 instancias presupuestales, desde que el Frente llegó al gobierno nunca nos han acompañado. En esta instancia tampoco. Claro. Quizás lo que cambia es la forma en que se posiciona. Ahora, en la última instancia presupuestal, se dice que debió ser más prioritario una cosa y debieron ser menos prioritarias otras cosas. Un debate perfectamente legítimo, pero de un gobierno que hace 4 años estableció las prioridades, que dijo cuáles eran sus lineamientos, que comprometió esfuerzos, que distribuyó los recursos disponibles y que cree que su distribución responde al equilibrio con el que hay que manejar las políticas públicas. Y llega en un momento, en una circunstancia, dice, como hay un reclamo que me parece justo, lo que termina haciendo es cambiando toda la lógica de discusión presupuestal, tratando finalmente de conquistar alguna bandera de la que nunca fueron abanderados. Porque nosotros llegamos al gobierno y en los recursos que recibía todos los recursos públicos que recibía la educación alcanzaban al 3,2% del PIB, de aquel PIB, de aquel nivel de producción, de un Uruguay estancado, de un Uruguay en recesión, de un Uruguay después de una crisis. Hoy parece que la prioridad de la educación no le corresponde a quien hizo todo el esfuerzo de llegar hasta aquí. El esfuerzo que implicó pasar ese 3,2 a 4,7% del PIB, este año quizás 4,8%, según lo que pueden ser las cifras de ejecución en el año 2013, de un PIB 4 veces superior al de aquel momento. Parece ser que ese esfuerzo que señalizó claramente la prioridad por la educación pública y la apuesta decidida, que no fue acompañada en ninguna oportunidad. Los partidos de oposición nunca votaron la propuesta del Poder Ejecutivo de la educación. Prefirieron manifestarse de otra manera, en algunos casos apoyando las propuestas de los organismos de la ANEP, pero jamás acompañando el esfuerzo que permitió efectivamente la mejora de los recursos de educación. Y ahora nos encontramos con un cambio de roles verdaderamente sorprendente, porque parece ser que cumpliendo con alguna reasignación actual que cambia las prioridades y que cambia el enfoque del debate, se recupera una bandera que hace mucho tiempo que no la jerarquizaban ni les importaba. Simplemente votaban las propuestas a veces
realizadas desde los organismos de la educación, autónomos, sin importar si ellas se podían financiar o no. Ahora la innovación es que parecen proponer alternativas en los que les preocupa esta vez que parezca que está financiado. Pero el esfuerzo de financiamiento genuino, sistemático y jerarquizado, la verdadera prioridad para la educación presupuestal, la establecieron los gobiernos del Frente Amplio. Quienes nos gobernaron antes de los gobiernos del Frente Amplio, esa prioridad presupuestal jamás la vimos en los hechos. Por supuesto que, además de asignar partidas para la educación, el Frente Amplio está trabajando intensamente para que los resultados educativos sean mejores de lo que son, pero para eso hay que tener respaldo financiero, certeza respecto a la continuidad de priorización de la política y sobre todo mucha paciencia estratégica, porque la educación y los resultados de la educación no se cambian de un momento para otro y de un día para otro. Esta es la verdad. Estas son diferencias muy importantes y nosotros saludamos que hoy converjan algunos que en su momento no creían en la prioridad que tiene la educación. Lo que debe ser establecido es que quienes hicieron este esfuerzo político fueron los gobiernos del Frente Amplio y quienes viabilizaron que esos fortalecimientos presupuestales sean de la magnitud que son hoy, fueron los gobiernos del Frente Amplio. Ahora, los Frente Amplistas tenemos una clara noción de que falta mucho camino por recorrer. No nos contentamos con el camino que hemos recorrido. Somos profundamente críticos respecto a todos los avances que hemos realizado, pero sabemos reconocer que los avances ocurrieron. Porque con toda seguridad, si hubiéramos gobernado con las prácticas anteriores y las prioridades anteriores, no hubiéramos tenido estos avances en materia presupuestal que hoy permiten a la sociedad uruguaya decir que está creyendo, apostando a la educación y que le pide a la educación que haga algo más por los resultados educativos. Pero imagínense si hubiéramos mantenido las dotaciones presupuestales que recibimos para la educación, si le podíamos pedir a los docentes y a quienes están involucrados en la labor educativa el esfuerzo que la sociedad necesita de ellos. No hubiera sido justo. No solamente en educación, ¿no? Fernando, un poco la realidad, una rendición de cuentas que tenían los partidos tradicionales, sin planes, sin proyectos y todavía con pérdida salarial de los trabajadores, particularmente del sector público, maestros, y los que argumentan de que habría que dar más cuando en sus gobiernos los maestros ganaban 5.000, 6.000 pesos, los policías 4.000. ¿Cómo es la evolución salarial en esta rendición de cuentas para los trabajadores que están vinculados al sector público? ¿Recuperan salario? ¿Ganan salario? Claro. Durante este periodo de gobierno, la regla general para todos los trabajadores del sector público en general fue que el gobierno se comprometía a mantener los salarios reales, las mejoras alcanzadas en el periodo anterior, y establecía prioridad sobre algunos salarios. En primer lugar, los salarios más bajos. Se llevó el salario por 8 horas de trabajo, se llevó a todos los trabajadores públicos a un salario mínimo ya en ocasión de la aprobación del presupuesto nacional de 14.000 pesos. Se priorizó, por tanto, las mejoras de los salarios más sumergidos de la administración. En segundo lugar, se estableció la prioridad para dar aumentos salariales importantes a todos los trabajadores de la educación. Las mejoras salariales pactadas originalmente en un convenio colectivo firmado en diciembre del año 2010 establecían mejoras del orden del 23% para el periodo para los trabajadores de la ANEP, para los docentes y los trabajadores de la ANEP. Un aumento de la masa salarial de la ANEP del orden del 23%. Se priorizaron en general los salarios de la educación y los salarios de los policías. Se fortalecieron, por tanto, los niveles salariales y las distribuciones, la composición de las remuneraciones de los policías. Y además se atendieron las situaciones más sumergidas en materia salarial, específicamente en el Ministerio de Defensa Nacional. Se refiere el personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Y al resto de los trabajadores públicos se estableció que los cambios o las mejoras iban a ocurrir no bien avance el proceso de modernización y transformación de la administración pública. Y esa ha sido la hoja de ruta. La hoja de ruta ha sido sensibilidad con los colectivos de más baja remuneración,
establecimiento de prioridad sobre colectivos laborales que están involucrados en políticas como la educación y la seguridad, la defensa, en este caso los trabajadores del personal subalterno, y además una regla que es las remuneraciones, las transformaciones en las remuneraciones en general en la administración pública iban a ocurrir ni bien avanzaran los procesos de reforma y modernización. Esa ha sido la regla. Y ha sido una regla que el gobierno anunció en el año 2010 y que ha venido cumpliendo regularmente. En esta rendición de cuentas lo que se hace es, el Poder Ejecutivo propone adelantar un aumento salarial que estaba comprometido para el 1 de enero del año 2015 con los personal de la ANEP, con los maestros y profesores y el personal, los trabajadores de la ANEP, adelantar ese 3% al 1 de enero del 2014. Y además, en acuerdo con la bancada parlamentaria del gobierno, lo que se ha hecho es asegurar que también ese 3% estuviera disponible para los trabajadores de la Universidad de la República. Y eso ha sido la innovación respecto a algo que el Poder Ejecutivo entendía que estaba cubierto por un convenio laboral. Que aparte de adelantar el 3%, eso sí significa nada más ni nada menos que 40 millones de dólares. Porque pensémoslo así, hoy el volumen de recursos que involucra la educación, nosotros llevamos al gobierno eran 450 millones de dólares el presupuesto de la educación. Cuando uno hablaba un 1% de aquel presupuesto, implicaba 4,5 millones de dólares. Hoy con 2.500 millones de dólares de presupuesto de la educación, cada punto que parece insignificante para quienes perciben un 1%, el monto total de recursos que la sociedad tiene que aportar, provenientes de los impuestos, de los recursos que el Estado dispone, son 25 millones de dólares. Claro. Entonces, estamos hablando, cuando las partidas presupuestales crecen como han crecido, las modificaciones al alza sucesivas se vuelven cada vez más pesadas, más onerosas. Pero eso es un proceso en el cual nosotros estamos comprometidos. No hay sorpresa. Lo hemos gobernado y lo continuaremos gobernando, ese proceso. Porque la educación no fue prioridad hasta ahora. Va a ser prioridad también en el tercer gobierno del Frente Amplio. Esto es muy claro, que la hoja de ruta está trazada y la prioridad está establecida. Y no hay ninguna duda en el gobierno ni en la fuerza política que gobierna este país, en la izquierda política de este país, que la prioridad educativa sigue estando y continuará estando en el primer lugar. En el primer lugar presupuestal, pero sobre todo en el primer lugar porque tiene mucho para ofrecerle al desarrollo de este país y a la generación de igualdad de oportunidades. No hay posibilidad de hablar de una sociedad más justa sin que la educación pública haga una gran contribución a ese proceso. Estamos trabajando, queda mucho camino por recorrer, somos naturalmente críticos e insatisfechos, pero también reconocemos el camino recorrido. Hay que ser equilibrado. El orgullo del camino recorrido y la insatisfacción porque queda mucho por avanzar. Blancos y colorados salieron a respaldar a las cámaras empresariales con sus declaraciones. Plantearon las cámaras empresariales que hay una vulnerabilidad en la economía, que hay un déficit fiscal preocupante, que falta competitividad. En un minuto, ¿qué te merece la opinión de las cámaras empresariales? Yo creo que las cámaras empresariales hicieron su manifiesto, un manifiesto político, claramente de carácter político. Incluso se pretende decir que fue un aporte incluso se le da un análisis técnico. Pero que participen técnicos en la elaboración de un documento no quiere decir que el documento sea técnico. Yo no discuto que pueda haber habido técnicos involucrados en este trabajo, pero el documento es eminentemente político. Y voy a dar simplemente dos conceptos que trata de manejar intensamente tanto el documento como el video que acompañó al documento, que no hay que perder de vista que junto al documento había un video que trabaja sobre dos ideas fundamentales. Una es la idea de fragilidad. Hoy sostienen el documento de las cúpulas empresariales, sostiene que el Uruguay, y en particular la política fiscal, está frágil. El Uruguay está frágil. Yo creo que no hay... eligen un conjunto de indicadores para tratar de transmitir la idea de fragilidad, cuando si uno repasa acabadamente y analíticamente cómo es la situación y cómo está progresando la situación económica, social, institucional en el país, claramente es un proceso continuo de reducción de vulnerabilidades y reducción de fragilidades que fueron muy importantes a principios
desde principios del siglo XXI. Hemos reducido vulnerabilidades y mitigado fragilidades que verdaderamente afectaban y condicionaban el desarrollo del país. El concepto de fragilidad, tratar de transmitir la idea de fragilidad es tratar de combatir lo que es el activo más importante que ha construido la izquierda en estos años, que es la recuperación de la confianza de los uruguayos en que podemos progresar. Cuando uno trata de ponerle el adjetivo de frágil y tratar de volver vulnerable lo que ha sido el resultado de un enorme esfuerzo de todos los uruguayos, no solo de gobierno, sino de todos aquellos que han contribuido a que hayamos llegado hasta aquí, me parece que lo que se trata es de minar algo que hoy está muy alto en Uruguay. Hoy los uruguayos tenemos confianza en que podemos seguir progresando. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho, porque ha quedado demostrado. Y el segundo término, que usa intensamente, es la idea de retroceso. Estamos, según las ideas que se quieren transmitir, insisto, tanto en el documento como en el video, la idea de retroceso es casi un titular que caracteriza la etapa en la que nos encontramos hoy, la idea de retroceso. Yo creo sinceramente que ese es uno de los aspectos que merece especial consideración desde el punto de vista del análisis de lo que quisieron transmitir. Porque yo creo sinceramente, y esto quiero ser muy preciso, que los uruguayos no creen que estemos en una etapa de retroceso. Y ni siquiera quienes invierten, quienes apuestan con proyectos tremendamente ambiciosos, quienes innovan, quienes califican trabajadores, quienes hacen esfuerzos de despliegue internacional de productos y empresas uruguayas por el mundo, yo no creo que nadie de esos crea que estamos en una etapa de retroceso. Sinceramente creo que en la transmisión de fragilidad para minar confianza, y en la idea de retroceso que contrasta con una realidad de progreso, creo que fue un desacierto absoluto conceptual de un documento que lo que trata es, por supuesto, expresar las opiniones y seguramente, honestamente, de quienes lo prepararon y quienes suscriben y las organizaciones que están por detrás, pero claramente con una intencionalidad política. Esto no es un estudio académico, esto no es un artículo preparado para presentar en un congreso de profesionales de la economía, ni de la sociología, ni de la ciencia política. Este es un documento con clara intencionalidad política, que fija posición, elige el momento y decide darle el contenido que le da. ¿Y cuál es el momento? Es el momento en el que tempranamente se inicia un camino hacia las próximas elecciones. Y el Frente Amplio aparece claramente en condiciones de revalidar lo que ha sido los dos últimos antecedentes, la confianza de la sociedad para dirigir un país que hoy, además para continuar llevándolo adelante, hay que entender cuánto más complejo es que ese país que nosotros recibimos en el gobierno en el año 2005. Todas esas cosas importan, la política implica discusiones, implica posicionarse, y aquí lo que es muy claro es que las cúpulas empresariales se expresaron y se alinearon. ¿Con qué? Con una visión crítica, exacerbadamente crítica hacia lo que ha sido un proceso de mejoras sociales y de avance hacia el desarrollo que no tiene precedentes en las últimas 6 décadas en Uruguay. Bueno, muchas gracias, Fernando, te agradecemos y bueno, estamos a las órdenes para cuando un gusto a todos. Qué bueno tener un político que sepa tanto de economía y que se le entienda tanto. La verdad que sí, muy buena la entrevista. Bueno, estamos el próximo 19 de agosto, unas 120.000 trabajadoras domésticas de todo el país estarían usufructuando su día por 5º año consecutivo. Se celebra de que es el 5º año que se instalaron los consejos de salarios para las empleadas domésticas y aparte se integran a partir de mañana al plan de turismo social, en el cual ya 50 trabajadoras domésticas van a pasar su día en Colegio de Sacramento y se está previendo una actividad de turismo social también en Salto para el mes de noviembre y diciembre. Por lo tanto, ya los un saludo grande a todas las empleadas domésticas del Uruguay. Un saludo grande. Bueno, ¿cómo nos comunicamos si nos estamos yendo? Nos estamos despidiendo y les decimos que se pueden seguir comunicando para todo lo que estamos ofreciendo. Cuadernos de la realidad del Frente Amplio o la charla sobre innovación, tecnología e investigación al 098-620-100 o pensandoconbanderasdeliber@gmail.com. Bueno, nos estamos yendo. Hasta el sábado que viene y muy buena semana. Buena semana. Hasta el sábado. Desde el balcón marcó la historia y su estandarte nos legó. Hasta
Comienza aquí Pensando con Banderas del Iber, la audición frente amplista. Les esperamos el próximo sábado desde las 10:30 horas para continuar charlando sobre los temas que nos interesan a todos con banderas, junto al Frente Liber Sereñi. Banderas al